Para este acto, contamos con la presencia del doctor Edgar Pérez González, director de la Facultad de Derecho. De Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta del Senado de la República, senadora de la 65ª legislatura. Del licenciado Carlos Alberto Alcaraz Gutiérrez, secretario de Gobierno del Estado de Querétaro. El maestro Marco Roya Negrete Cárdenas, secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado de la República. El doctor Gilberto Herrera Ruiz, senador por el Estado de Querétaro. Y de la maestra Irma Violeta Roldán Díaz, asesora de la Mesa Directiva del Senado y estudiante del diplomado. Sin más preámbulo, escuchemos el mensaje de Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta del Senado de la República y senadora de la 65ª legislatura. Buenas tardes a todas, a todos. Saludo con gratitud y respeto a Carlos Alcaraz, secretario de Gobierno, hoy presente aquí con nosotros. Muchas gracias, secretario. Con mucho cariño por la solidaridad con la que hemos trabajado durante 6 años, pero sobre todo por más de 2 décadas en las que hemos compartido una lucha por transformar a este país, al senador Gilberto Herrera. Muchas gracias por estar con nosotros, estimado senador por Querétaro. Al doctor Edgar Pérez González, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Querétaro, que hace posible que el día de hoy estemos todas y todos aquí. Maestro Michael Negrete, por haber impulsado con tanto énfasis la oportunidad de tener esta capacitación y que nos dé la oportunidad de concluir este curso hoy y de estar aquí. Y por supuesto, darle la bienvenida a la maestra Violeta Roldán, que además de ser estudiante de este diplomado, es uno de los grandes talentos que tenemos colaborando en el Senado de la República. A todas y todos ustedes, jóvenes, que son parte de este proyecto, de este semillero de profesionistas parlamentarios y técnicos que en algún momento habrán de servir desde las trincheras donde representen lo que hoy han aprendido en beneficio de su estado y de nuestro país. No saben ustedes con cuánto entusiasmo llego a este recinto. Una extensión del Pacto Federal en la representación de lo que históricamente es el Teatro de la República. Hace algunos meses me tocó estar aquí para celebrar el aniversario de nuestra Constitución y recordar que en estas paredes quedaron el eco de las voces de los hombres y las mujeres que discutieron durante meses la redacción de la Constitución de 1917. Estremece a cualquier legislador, porque no todos tenemos ese privilegio. Me da mucho gusto por eso estar aquí en este recinto. Saludo también con mucho afecto a la doctora Silvia Matallana Villegas, coordinadora del Diplomado de Evaluación de Impacto Legislativo. Muchas gracias. A los distinguidos estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Querétaro, por supuesto a todos los invitados e invitadas especiales que hoy nos acompañan. Nos encontramos en este lugar para redignificar la historia de nuestro país en este que es nuestro 200 aniversario.
El Senado de la República cumple 200 años de su instauración y 150 de su restauración. En un sitio como este, que es mucho más que un monumento, es un símbolo vivo de la soberanía, la legalidad y la justicia que han guiado a nuestra nación a lo largo de su historia. Fue en este mismo recinto donde hace más de un siglo se dieron cita a las mentes más brillantes y comprometidas de nuestra patria para redactar la Constitución de 1917. La Constitución que en ese momento fue la primera en el mundo en consagrar derechos sociales. Y no es hasta hace algunos años que México volvió a legislar derechos sociales. Desde 1917 se abandonó la construcción de derechos constitucionales para la seguridad y sobre todo el bienestar de todas y todos nosotros en la concentración de derechos que sean y que alcancen un bienestar mayor, que hoy para nosotros es un motivo de congratulación. El haber, después de 1917, logrado legislar el que los adultos mayores tengan acceso a derechos universales. Eso es volver a recuperar el espíritu de la Constitución de 1917, y este teatro fue testigo, como lo es ahora, de los grandes debates y acuerdos en los que se construye y se teje una nueva nación. La elección de este lugar para la develación de la placa conmemorativa de estos 200 años no es casualidad. Aquí, en el corazón de Querétaro, se respira la esencia misma de la Constitución, documento que no solo define nuestras leyes, sino que también simboliza los ideales, las esperanzas, las ilusiones y los principios que nos unen como mexicanos. Develar esta placa en este sitio es un acto de profundo simbolismo, pues nos recuerda la responsabilidad que tenemos como legisladores de honrar y proteger el legado de aquellos que en este mismo lugar forjaron el futuro de nuestra nación después de una revolución cruenta, dolorosa, que le costó más de 1 millón de vidas a nuestro país. La historia del Senado de la República está entrelazada con las de este teatro y con la Constitución misma. Desde su instauración, hace 200 años, el Senado ha sido un baluarte de democracia y de representación federal, y su restauración hace 150 años marcó una nueva etapa de su evolución, reafirmando su papel como garante de los derechos y libertades de los mexicanos. Además, el acto académico de clausura del Diplomado de Evaluación de Impacto Legislativo adquiere una relevancia aún mayor al realizarse en este recinto. La capacitación y profesionalización de quienes integramos y colaboramos no solo con el Senado de la República, sino también con los distintos congresos locales es esencial para asegurar que nuestro trabajo legislativo esté a la altura de los desafíos de nuestra época, siempre buscando el bienestar de la nación y siempre buscando la profesionalización. Hace un momento comentaba con el senador Herrera y por supuesto con el rector de la universidad que es importante en estos momentos de gran trascendencia histórica tener una coordinación que nos permita evaluar el impacto de las leyes que proponen los legisladores locales y federales, porque todo es tiempo, dinero y esfuerzo. Nosotros proponemos, pero si no se logra conseguir que esas leyes que llevan días, horas de estudio, de estar estudiando, como muchos de ustedes seguramente lo han hecho, o si es que no lo han hecho tendrán la oportunidad de hacerlo, porque seguramente muchos de ustedes un día serán secretarios técnicos de algún diputado local o federal o senador, se darán cuenta que cuando se inicia el proceso legislativo y se presenta una iniciativa, que pase a comisiones y que ésta la discutan, que se hagan las modificaciones que correspondan, pase al pleno para su votación, logre ser aprobada, y en el caso de las leyes federales, que tenemos un sistema bicameral, pase como minuta a la siguiente Cámara y vuelva a iniciar ese proceso de revisión y concluya el periodo legislativo sin que se haya logrado
tiene que ser medido. Y después, si logramos que las leyes puedan ser decretadas, si son o están obligados por los transitorios a hacerse reglamentos para su aplicación o leyes secundarias y no se hacen, entonces de nada sirve todo el trabajo que hemos hecho si no concluimos la segunda etapa. Por eso es muy importante, y ahí yo le reconozco mucho al senador Herrera, que propuso que modificáramos el reglamento del Senado para que pudiéramos incorporar la evaluación del impacto de las leyes, del trabajo legislativo en la vida de los mexicanos. Porque México tiene leyes para todo, pero no impacta siempre como nosotros deseáramos que tuvieran impacto en la vida cotidiana de las y los mexicanos. Por eso festejo que estemos en este evento, porque además quiero decirles que son el primer grupo que egresa con esta capacitación y que es importante venir a los estados porque el Pacto Federal representa a todos los estados de la República. No podemos seguir legislando divorciados de los estados. Que ustedes conozcan las reformas constitucionales hasta que llegan votadas y aprobadas por el Congreso General, el Congreso de la Unión. Es necesario que las reformas todas, pero sobre todo las de alto impacto, las constitucionales, que habrán de llegar para ratificarse en los estados o no, tengan el acompañamiento desde que empiezan a crearse hasta que llegan a sus estados para que tengan un mayor conocimiento de lo que se está votando a nivel nacional y no sea como es hasta ahora, que pasan del primer filtro nacional y cuando llegan aquí muchas veces ya no son discutidas plenamente en nuestros plenos. ¿O no es así? Entonces, me da mucho gusto por eso estar con este primer grupo de un estado que va a estar al frente de la vanguardia en la capacitación de secretarios técnicos y, ¿por qué no?, de futuros legisladores en materia de derecho constitucional y de derecho parlamentario. Esa es la relevancia que hoy a mí me trae aquí, sobre todo con ustedes, el entender que quienes estamos en el Senado de la República y sobre todo quienes lo representamos, tenemos una gran responsabilidad. El venir a nuestros estados, a todos los estados de la República, a compartir con ustedes el trabajo que estamos haciendo, a abrir los parlamentos abiertos. Hoy que tenemos la vía virtual, si se va a discutir la reforma del Poder Judicial, que todos ustedes tengan la capacidad de estar escuchando las discusiones, sobre todo los diputados que están en la Cámara local y que son presidentes de la Cámara de Puntos Constitucionales, que sus técnicos estén ahí atentos, escuchando y que nosotros vengamos con ustedes a informarles de las actividades que estamos haciendo. Yo espero que esto nada más sea el principio de lo que venga, que los senadores y que los presidentes del Senado se acerquen a todas las cámaras de diputados locales y que el Pacto Federal realmente esté vivo, representado y comunicado para que le demos sentido a esta nueva etapa de estos 200 años que culminan y de los 200 más, lo espero, muchísimos más tengamos que vivir. Por eso hoy, la juventud que concluye este diplomado lleva consigo la responsabilidad de continuar y fortalecer el legado de quienes en este mismo recinto diseñaron el marco legal que nos rige. Su preparación les permite mirar hacia adelante con esta visión crítica y constructiva para seguir perfeccionando las leyes y las políticas públicas que definirán el rumbo de México en los próximos años. Estoy convencida de que con su entusiasmo y preparación sabrán estar a la altura de los retos históricos que les va a tocar enfrentar. Quiero felicitar finalmente a todas y todos los participantes de este diplomado por su dedicación, por su esfuerzo y por ser pioneros en el país. Su preparación es un testimonio del compromiso del Senado con la excelencia de su labor. No tengo duda de que su aporte será clave para seguir fortaleciendo nuestra labor legislativa. Enhorabuena, muchas felicidades, muchas gracias por su interés, muchas gracias por su participación, por sus horas de estudio, de dedicación. A ustedes, a sus maestros, a quienes coordinaron esta gran experiencia y sobre todo a quien tuvo la idea de poderlo hacer realidad, que fue el senador Herrera. Muchas gracias.
Con motivo de nuestro evento, escuchamos ahora la conferencia del doctor Edgar Pérez González, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Senadora, muchas gracias por su apoyo y por la colaboración para llevar este evento tan importante. También saludo con mucho gusto y aprecio al licenciado Carlos Alberto Alcaraz Gutiérrez, secretario de Gobierno del Estado de Querétaro. Con mucho placer también al doctor Gilberto Herrera Ruiz, senador por Querétaro. Gracias, como siempre, al profesor en la Universidad y en la Facultad de Derecho. Al maestro Michael Rojas Negrete, secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado de la República, muchas gracias. También a la licenciada Irma Violeta Roldán, asesora de la Mesa Directiva del Senado y estudiante del Senado. Muy buenas tardes a todos ustedes, participantes del diplomado de impacto legislativo, docentes que nos acompañan también de la Facultad de Derecho y, como no, nuestros queridos estudiantes de la facultad que hoy engalanan este hermoso lugar de teatro de la República. En este festejo del bicentenario de la instauración del Senado y de 150 años de su restauración y la clausura del Diplomado de Evaluación de Impacto Legislativo, la Facultad de Derecho agradezco y felicito mucho a quienes han estado llevando a cabo y coordinando este evento tan importante que es el Diplomado de Impacto Legislativo. Tengo el agrado de dar todo el agradecimiento por su apoyo a la doctora Silvia Matallena Villegas, docente investigadora de CONACYT, que sin su apoyo y sin su coordinación esto no sería posible. Por supuesto también a la doctora Lina Enter Barrera, docente investigadora de nuestra facultad, al licenciado Alejandro Rodríguez Vázquez, coordinador de educación continua y a distancia de nuestra facultad, también por toda la gestión para llevar a cabo este evento, al doctor Roberto Jarma, director de Planeación y Evaluación y Normatividad de la Cámara de Diputados, también que tuvo a bien ahí coordinar con todos los ponentes cada una de las mesas de trabajo que se llevaron a cabo. La colaboración del Senado ha sido determinante para esta actividad académica tan importante y a través de su presidenta, la senadora Emilia Rivera, que desde la inauguración y hasta este momento y su clausura ha estado presente y muy atento a cada uno de su desarrollo. Este diplomado que se desarrolló del 13 de abril al 29 de junio. Y en esta participación de diferentes estados que tuvimos y ponentes de diferentes países que con su experiencia compartida y sus conocimientos han llegado a este término. Por supuesto, este diplomado se desarrolló desde una perspectiva normativa, teórica, metodológica y práctica. Asimismo, se llegaron a reflexiones importantes sobre la necesidad de fundamentar en el ámbito teórico la evaluación legislativa como un instrumento de vanguardia en la mejora de la capacidad, de la calidad de la legislación con la perspectiva de formación de un criterio crítico propio. También comprender el fundamento y los beneficios de realizar esta importante evaluación legislativa a lo largo del ciclo de vida de la legislación y darle sentido dentro del contexto de las relaciones entre el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Asimilar el proceso de pensamiento y las preguntas para una evaluación legislativa integral, efectiva, de impacto normativo en diferentes órdenes y grupos de la sociedad. Adquirir habilidades fue lo que estuvo también desarrollando este diplomado y destrezas de las metodologías, las herramientas y los pasos prácticos necesarios para organizar un ejercicio de evaluación de impacto legislativo y aprender de ejemplos prácticos y casos comparativos. La importancia de la evaluación de este impacto legislativo radica antes de plantear una iniciativa de ley o de reforma, durante su proceso de dictamen o incluso tras su implementación. Es decir, la ley tiene una repercusión en la sociedad y por lo tanto dicha repercusión debe ser ponderada antes y después
de su implementación de la reforma, tomando en cuenta ciertos aspectos fundamentales: el impacto jurídico, el impacto administrativo, el impacto presupuestario, el impacto social, el impacto ambiental, entre otros. La función legislativa tiene como esencia regular la misión de la norma, la creación de leyes y diferentes ordenamientos que dan vida a nuestra sociedad. La creación de esa norma, precisamente, cuyo propósito, entre otros, es moldear comportamientos, el ejercicio de poder de sus órganos de gobierno, mecanismos de control para diversas situaciones o escenarios. Existe un vasto número de ordenamientos en los 3 niveles y órdenes de gobierno en México, en los cuales muchos de ellos, su eficiencia no se ha analizado, ni tampoco se ha comprobado la relación causal con respecto al objetivo que pretendían cumplir, o los resultados que produjo, o en su caso, si se resolvió o mitigó la situación problemática que originó esa medida. Por ello resulta relevante entender la novedad del paradigma, de las nuevas formas de gobernanza, en donde hay que tener en cuenta que existe una imposibilidad de separar la fase de la creación normativa de la fase de su ejecución, implementación y evaluación. Es una realidad que existe cierta dificultad para que prevalezca la técnica legislativa sobre la creación de la decisión política. Entre otras palabras, podemos afirmar que no existe una teoría que pueda guiar al legislador. Para ello, el proceso legislativo adolece de esa posible orientación o análisis de impacto legislativo. En términos generales, persiste la percepción de que el poder legislativo se encuentra inmerso en un juego de poder, y ello dificulta una adecuada racionalización de la toma de decisión. Implementar una valoración y una medición encamina al legislador a articular este proceso, que al ser correctamente utilizado permitirá avanzar en el objetivo planteado de una mejor regulación, particularmente en lo relativo a la calidad de la ley, mediante la implementación de la herramienta de análisis del impacto regulatorio. Este impacto legislativo es posible evaluar la calidad de una ley. No solo es necesario ponderarla en términos técnicos normativos, es decir, si el rigor lingüístico, la claridad de exposición, la sistemática o la coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, sino formando parte de un análisis más amplio sobre su calidad material, que provea un material empírico, riguroso, que permita motivar la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la norma. Establecer que una ley puede ser buena o legislación será algo difícil de precisar, y en ese sentido hay que establecer varios aspectos. La ley puede ser buena tomando varios criterios. Una ley puede ser buena en el sentido técnico-jurídico, una ley puede ser buena en el sentido sociológico, también puede ser buena en el sentido instrumental, o también puede ser buena en el sentido normativo. Sin embargo, la rapidez con que son modificadas las leyes, después aprobadas, su fragmentación y estratificación, son problemáticas que se presentan en la creación de la ley. Antonías, redundancias, crecimiento exponencial de la ley, ineficacia de leyes, entre otros. Son situaciones que señalan la crítica en algunas veces a la noción legislativa. El análisis de impacto regulatorio no pretende resolver todas las situaciones problemáticas de la calidad de la ley, sino que pretende ser expuesta como una herramienta de naturaleza racional que brinde un aporte para mitigar en lo posible estos factores. Hay que reconocer que el trabajo legislativo se da en medio de una intensa acción política,
Sin duda, uno de los espacios en donde más impacto de naturaleza política se puede ingerir es en el Poder Legislativo y en el ejercicio de sus funciones constitucionales, siendo esta, la legislativa, la central. En algunas ocasiones, la perspectiva académica no coincide con la perspectiva política, que se desenvuelve en las actividades de los congresos, de manera que hace falta un lenguaje común que permita el diálogo entre estos dos ámbitos, así como herramientas de análisis que vinculen el punto de vista dogmático con el empírico. Se requiere una gran voluntad sobre la necesidad de modificar este paradigma para la elaboración de leyes con menos cantidad o de más calidad que produzcan un desgaste enorme de recursos y orientar el trabajo legislativo sobre todo a la calidad de la ley. Necesitamos recuperar la confianza en la validez del instrumento jurídico para solventar un problema público. Para esto sirve la evaluación del impacto legislativo, para recuperar la legitimidad de estas leyes. Es importante tener en cuenta que esta decisión política es la que impera, de manera que es sumamente importante que los cuerpos técnicos provean elementos para la toma de decisión. Para atender la calidad de la ley, no dependerá enteramente de su consistencia teórica o de su probable utilidad práctica, sino que quien ejerce en el poder público, es decir, los diputados, asuman como tal los legisladores. En el momento actual, donde las reformas constitucionales están por atenderse en tribuna del Congreso de la Unión, el impacto legislativo puede ser la herramienta que les permita a los legisladores poder no solo mejorar su trabajo legislativo, sino lograr que las fuerzas de la política sean a través de ese diálogo los argumentos y los fundamentos para que la toma de decisión sea más acorde a las realidades y favorezca a las defensas de los derechos humanos, de la justicia social que todos los mexicanos aspiramos a tener en este gran país. La Facultad de Derecho no es solo un lugar para aprender a interpretar códigos, jurisprudencias, la doctrina. Es un espacio donde se cultiva el pensamiento crítico, el análisis y la capacidad de resolver problemas complejos. Incorporar este instrumento, esta herramienta tan importante de impacto legislativo en los estudios o en los programas académicos de nuestra facultad de licenciatura es muy importante y es una tarea para quienes tenemos la responsabilidad de enseñar a los futuros abogados, de que conozcan estos instrumentos para que en ese ejercicio que ellos puedan tener en su futuro puedan tener esta gran oportunidad de ponerlo en marcha. En un mundo cada vez más complejo y globalizado, la capacidad de analizar y evaluar las leyes es más importante que nunca. En la enseñanza del derecho, a los futuros profesionistas, transmitir estos conocimientos que les permita aprovechar esa gran oportunidad de influir en la creación y aplicación de las leyes. Para terminar, cito a Robert Herman, doctor en filosofía y coordinador, ponente y un gran impulsor de este impacto legislativo en nuestro país, y que agradecemos mucho su colaboración para la realización de este evento académico. Dice: ante todo tenemos que entender que la ley es un instrumento de política pública, representa una acción del Estado para resolver un problema público, de ahí que tiene que ser concebida en forma integral junto con los otros mecanismos de intervención del Estado para dar solución a problemas que afectan a la población. Por tu atención, muchas gracias. Continuaremos ahora con la entrega de constancias a los participantes del diplomado en evaluación de impacto legislativo. Comenzamos con Carrera Ábalos Rodrigo.
Galván Contreras Marta Paola.